Muy buenas noches. En unos minutos estaremos en directo, como ahora, aquí en La Salud a Toda Costa, para hablar de un tema que muchísimas personas, sobre todo cuando ya se van cumpliendo años, hay muchas familias que dicen que en su seno hay alguno de los miembros que dice: me duele todo el cuerpo, tengo dolores en la espalda, en el cuello, esto tiene que ser artrosis. Bueno, pues hoy el doctor Raste nos va a descubrir que no solamente está en las articulaciones, sino que también la propia musculatura, cuando tiene una contracción permanente, pues provoca muchísimos dolores, entre otras cosas porque no llega bien el oxígeno, la sangre. Todo eso lo vamos a descubrir en unos minutitos. Y finalmente hoy vamos a centrarnos no solamente en el dolor generalizado, sino también en esa autoestima que muchas veces, cuando está baja, nos provoca también dolor del alma, ¿no? Eso va a ser con Esther del Moral, nuestra psicóloga. Será aquí en La Salud a Toda Costa, así que no os la perdáis, en unos minutos. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Salud a Toda Costa. Estamos en directo, como es habitual, y hoy tratamos temas que son muy interesantes porque además creo yo que son de interés general. Hay muchísimas personas que sufren de dolores, que tratan de acudir a toda clase de especialistas y que van de un sitio a otro y bueno, en muchos casos se meten en esa especie de cajón desastre que es la fibromialgia, donde duele todo y hay una incapacidad, una serie de tendinitis, de problemas tremendos. Y hoy hemos decidido centrarnos precisamente en el aparato locomotor, o sea, en la musculatura, en todos esos elementos que muchas veces se les tiene como el último causante, cuando en realidad en muchas ocasiones, más de lo que habitualmente se cree, pues es el causante de dolores, de problemas que de alguna manera rompen la calidad de vida de cualquiera, porque el estar dolorido, el estar decaído, el estar mal en ese sentido, pues resta cualquier deseo de hacer otras cosas en la vida, que no sea descansar o tratar de eliminarlo como sea. Bueno, pues nos visita el doctor Raste. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Él es especialista en aparato locomotor y además conoce profundamente las técnicas para solucionar esos dolores generales que vamos a descubrir que no solamente están en lo que siempre se dice, la artrosis. Tengo artrosis, me duelen los huesos. Pues no, a lo mejor está en la musculatura, ¿verdad? Eso va a ser inmediatamente. Y después, al final del programa, vamos a tratar otro tema muy curioso e interesante en estos tiempos: las habilidades sociales y la autoestima de las personas, que de alguna forma pues nos provocan la necesidad o el deseo de vivir mejor siempre y estamos echándonos la culpa de que no progresemos en muchos casos, no siendo así. Bueno, pues es un poco dos temas muy insisto, de ámbito amplio para muchas personas que lo sufren, y hoy lo vamos a tratar con tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el esquema. Ya sabéis que podéis participar desde este momento en el programa a través del correo, de los SMS, de los mensajes de los móviles, enviando vuestro mensaje o vuestra pregunta, lo que queráis consultar, al 5022. Escribís la palabra salud, dejáis un espacio,
ponéis la pregunta y lo enviáis al 5022. Y luego abriremos los teléfonos un poquito más adelante. Pero si ya queréis preguntar algo y yo se lo paso al doctor Raste, el mensaje es lo más rápido. 5022, palabra salud y la pregunta. Bueno, pues vamos a entrar en un mundo muy quizás inespecífico, doctor Raste, en el sentido en que los dolores aparecen por doquier, por todo la espalda fundamentalmente, ¿verdad? Y muchas partes del organismo. Y esto causa una desesperación terrible, ¿no? Sí, muchas veces se ven los pacientes que han probado casi todo. Sí. Y para quitarse eso, porque quita una calidad de la vida enorme, porque despertar ya con dolor y tener que tomar medicinas todo el tiempo y no poder funcionar bien, y además, ¿quién puede concentrarse en las tareas que tiene que hacer bien cuando le duele algo mucho, algo así? Claro, destroza la calidad de vida, ¿verdad? Y muchas veces causa desesperación en el sentido en que no sabe uno a quién acudir y qué hacer. Hoy el doctor Raste nos va a descubrir una terapia simple, no es una terapia agresiva, pero que es una terapia o una solución, una curación focalizada, cuando se descubre dónde pueden estar los problemas de tantos dolores. Eso lo vamos a desarrollar. ¿Qué le parece, doctor Raste, si primero vemos las noticias que nos ha preparado Vladimir? ¿Le parece? Muy bien. La primera habla de tratamientos odontológicos. Evidentemente, la tecnología, como ya hemos dicho aquí en muchas ocasiones, está haciendo que se progrese de una forma exponencial, de una manera geométrica, para conseguir que un aparato que nos ayuda a mejorar se quede obsoleto, se quede antiguo en muy poco espacio de tiempo. Los odontólogos están apostando efectivamente por las nuevas tecnologías para acabar con lo desagradable y el miedo que de forma ancestral ha sido acudir al dentista. Vamos a ver, cuéntame, Vladi, que hay nuevas técnicas. Bueno, no entra el audio, que se llama en estos casos. El vídeo sí, ya habéis visto fantásticamente la dentadura que presentaba el paciente, que para uno la quisiera, ¿verdad? Pero el audio no nos enterábamos lo que estaba contando Vladimir, que está intentando solucionar el problema, no os preocupéis. Y precisamente hoy, en cuanto al aparato locomotor, que el doctor Raste nos trae unas técnicas fantásticas, tiene mucho que ver con el avance de la tecnología, ¿verdad? Igual que... Bueno, no tanto quizás, un poquito. Pero se usa ya el láser, ¿no? Vamos a utilizar... Se usa el láser y la tecnología nos ha hecho que la investigación de las causas ha avanzado un poquito. Pero la técnica de tratamiento se utiliza quizá puntos similares que los de la acupuntura por 2000 años atrás y todo eso, que eso se conocieron, se han conocido los puntos de dolor ya muchísimo tiempo. O sea que tiene una base en la medicina oriental, el conocimiento, ¿no? Parcialmente, o tradicional, que eso, la acupuntura o similares técnicas de punción y cosas han existido en otras culturas. En Finlandia se hacía, se rompe la piel un poquito, se pone una succión encima y se saca la sangre mala. Eso es una cosa antigua que hicieron ahí en los saunas y cosas. Lo dice el doctor Raste porque él es nacido en Finlandia. Sí. Y además los estudios los desarrolló en Finlandia, ¿no? Sí, yo mi carrera en medicina estudié en Finlandia. En Finlandia. Lo que pasa es que lleva 30 años con nosotros y evidentemente eso significa que ya malagueño, prácticamente boquerón, sí, ¿no? Sí, de Fuengirola. Sí, mucho. Bueno, el doctor Raste realiza su trabajo en el Hospital Parque San Antonio, ¿verdad? Parcialmente. Sí. Y allí es donde vamos a ver las técnicas estas. Ustedes han oído hablar
muchas veces de los nudos en la musculatura, ¿no? Unos nudos y las contracturas, ¿no? Contracturas. Y todas estas cosas que parece, bueno, pero si yo no he hecho ningún ejercicio extraño, si yo no he hecho ningún mal movimiento, ¿verdad? Pero el estrés y las posturas al colocarnos son las que provocan estas circunstancias. Muchas veces, o el trabajo, el esfuerzo excesivo, pequeños traumas, y luego la tensión nerviosa, las posturas malas de trabajo, todo eso son cosas que provocan zonas dolorosas en los músculos. Ajá. Me parece que sí, que ahora podemos oír y ver esa noticia que nos habla de adelantos en odontología, ¿no, Vladimir? Venga, a ver, cuéntala. En la actualidad, los nuevos tratamientos odontológicos reducen las molestias y facilitan la regeneración de encías y huesos. La ciencia y la tecnología están revolucionando los tratamientos para lograr mejores resultados con la mínima molestia para el paciente. Ejemplo de ello son los nuevos láseres, y es que nos encontramos en una época en la que la desagradable vibración y sonido del torno de los aparatos ultrasonidos utilizados en las limpiezas dentales tienen sus días contados. Bueno, pues eso. Ahora vamos a hablar de fertilidad. Hay una investigación de los japoneses que parece que ha descubierto en el esperma una proteína que es fundamental en el momento de la fertilización. Hay que ver cómo se progresa, ¿eh? Lo mejor es que puede abrir muchos frentes nuevos de investigación para que las parejas infértiles vean una vía de solución. Vamos a ver qué nos cuenta Vladimir de la fertilidad en el esperma. Un estudio elaborado por científicos japoneses de la Universidad de Osaka revela la existencia de una proteína en el esperma que es necesaria para la fecundación del óvulo y que abre las puertas a la investigación de nuevos métodos contra la infertilidad masculina, según publicó la revista Nature la semana pasada. El estudio señala que esta sustancia también está presente en el esperma humano y que su descubrimiento ayudará a mejorar los tratamientos contra la infertilidad. Eso es. Bueno, pues recordáis que la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la anterior, estuvo con nosotros el doctor Carlos O'Connor, que es otorrinolaringólogo. Bueno, y hablamos siempre que él viene del ronquido, porque aquí en nuestra provincia, concretamente en la clínica USP de Marbella, se han experimentado nuevas técnicas donde se meten como una especie de filamentos en el paladar para que haya una retracción de la mucosa y no vibre y forme ese jaleo tan tremendo de una persona que ronca, ¿no? Y teníamos ya muchísima experiencia de muy buenos resultados con una técnica que se hace muy rápidamente, muy fácilmente y te vas a casa. Y eso significa que la pareja en muchos casos se puede salvar, doctor Raste, que hay parejas que dicen, yo no aguanto a este tío, es muy buena persona, pero no aguanto a este tío por el tema del ronquido, ¿verdad? Pero lo peor del caso es que el ronquido puede ser la puerta que se abre para algo mucho peor, que es la apnea del sueño. O sea, gente que no respira, se queda un tiempo sin respirar por la noche mientras duerme y no oxigena bien el cerebro, luego se queda dormido de día. Vladimir, que la cosa mejora con el tema de los ronquidos, ¿no? Es mucho más que un problema de ruido. Los ronquidos, además de minar la relación de una pareja, pueden estar asociados al síndrome de apnea del sueño, un trastorno que acarrea graves problemas de salud, por lo que se hace necesario prestar una especial atención a estos molestos sonidos. Los ronquidos se producen por las vibraciones que realiza el velo del paladar a pasar el aire durante el sueño y que se originan al colapsarse las partes blandas comprendidas entre la cavidad bucal y la faringe. Bueno, ahora sí que nos vamos a introducir ya en el tema que nos ocupa, doctor Raste. Vamos a ver, esos dolores generales, esas contracturas, etcétera, etcétera, tienen una técnica específica donde usted ha conseguido una especialización, ¿verdad? Y que se sale un poquito de lo habitual, ¿no? Porque hablamos generalmente de masajes, etcétera, pero lo suyo va mucho más allá, ¿no? Sí. Esto se llama dolor miofascial, ¿no? Sí. Porque mio significa músculo. Músculo, sí. Miofascial. Cuéntenos en qué consiste. Y el tratamiento consiste en...
los estudios han precisamente llevado allí que los dolores se concentran mucho en ciertos puntos concretos en los músculos, tendones, y se habla entonces hablamos de hasta punto gatillo en el músculo, que el músculo, ahí hay una dureza en el músculo. En los nudos. Que saltan un poquito al tocarlos y que duelen mucho. Ajá. El punto de máximo dolor, y el dolor puede de ese punto radiar muy lejos. Ajá. Del hombro a los dedos, y no es necesariamente una radiación que muchas veces pensamos que hay un nervio que está pinchado o algo. Esto, radiación, es diferente. Hay y hay que concentrar el tratamiento entonces en estos puntos. Sí. Y encontrar los puntos clave para cada dolor, cada zona, y tratar los puntos cuando queremos tratarlos. Concentrarse en ese punto. Sí, bien. Porque eso, ya todo el músculo, el resto del músculo se arregla luego bien, más o menos solo, cuando se tratan los puntos. Pero pueden haber varios puntos en un músculo. Ajá. En el mismo músculo puede haber. Sí. Y esto sucede, claro, pensando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las personas que tienen estos problemas musculares y estos nudos y estos puntos gatillo, que usted le llama, donde gatillo de saltar, ahí salta el dolor, salta, ¿no? Sí. Dice, pero si yo no hago ningún ejercicio violento, el mismo estrés, la misma situación postural sentado en una mesa repetidamente puede llegar a que el músculo esté permanentemente contraído, que no termine de relajarse nunca, ¿no? Sí. Sino que siempre esté como en tensión, y es lo que provoca ese problema. Allí lo peor para el músculo normalmente es la tensión continuada, aunque sea poco, aunque sea sujetar un ratón en mala postura o un libro, un periódico solamente, pero llevas horas y el músculo está todo el tiempo un poquito contraído. Entonces la circulación, el oxígeno no llega donde tiene que llegar, los productos metabólicos, los ácidos lácticos que produce el músculo al trabajar, no puede salir del músculo, se va acumulando y poco a poco se va quedando y el músculo queda en contracción, endurece y ahí ya no circula casi nada, y entonces cuando intenta hacer un esfuerzo o hasta si pasamos un punto empieza a doler espontáneamente. Incluso en situación de parado, ¿no? Sí. Y es porque no llega bien en la sangre y por tanto el oxígeno no alimenta. No hay metabolismo en ese sitio. Y queda como una zona, entre comillas, moribunda. Moribunda, sí. Claro. Sí. Hay casi llega a haber principios de necrosis o de falta de vitalidad. Sí, algunos sitios cuando llevan así mucho tiempo tienen como fibras de cicatrización entre las fibras musculares. Ya. Qué curioso. Todo esto empieza a descubrirse por una doctora, la médica del presidente Kennedy, ¿no? Sí. El presidente Kennedy tenía muchísimos problemas de dolores de este tipo. De espalda. Y empiezan, esta señora, era una señora, ¿no? Era señora, sí. La doctora Travel, sí. Ella empieza a pensar que esto se produce de esta manera que hemos explicado, precisamente en el presidente, ¿no? Y a partir de ahí... Y ella, a lo mejor la llamaron para tratar el presidente precisamente, porque ella había hecho ya mucho trabajo sobre esto, y el libro que escribió se publicó en 78, era como al final ella ya tendría sus 70 años o algo, 60, 70 años, que era ya al tenía final... Tenía mucha experiencia. Sí, tenía mucha experiencia, y ahí en el libro cogía casi todos los trabajos que se habían hecho hasta entonces, todos los importantes se mencionan ya en ese libro, que es un compendio muy bueno. Sí. Donde hay casi todo lo que se ha estudiado en estas cosas está en el libro. Hablamos de artrosis, bursitis, ciática, hombro, tendinitis, codo de tenista, lumbalgias, fibromialgia, ojo con eso,
la tensión en el cuello, dolor reumático, o sea, estamos hablando de una serie de dolores, un abanico muy amplio. Muy amplio. Que puede tener una base en este Muchas problema. veces se cree que se ve en la radiografía ha destrozado un poco este tratamiento de estos dolores, porque se ve en la radiografía una artrosis en una persona, en una rodilla, por ejemplo. En la articulación. Sí. Luego ya el médico tiene la tendencia, bueno, usted tiene artrosis. Lo enfoca por ahí. Lo enfoca ahí. Claro. Y no es así, porque la artrosis tiene que ser bastante mala, bastante avanzada, hasta que la artrosis en sí produce muchos problemas. Ajá. Muchas veces, la mayoría de las veces, los dolores vienen más de los músculos, los tendones, alrededor de la articulación. Ajá. Y se puede ayudar mucho ahí. Ojo con eso. Por tanto, estamos hablando de esa serie de dolores generalizados que padecen muchas personas y que, lógicamente, cuando se descubre que hay un sustrato o un fondo donde puede haber una lesión evidente, en una radiografía parece que aquí hay una artrosis. Por tanto, se atribuye a ese problema más común y frecuente el dolor, cuando en realidad el dolor puede estar en la musculatura y los tendones. Porque mi experiencia ya tantos años y vienen los pacientes precisamente con ese diagnóstico y le han dicho que tienen que vivir con el dolor. Sí. Y no es así, que se puede quitar. Y además también hay mucha gente ya que está cansado de tanta medicina, que mientras lo toman alivia, pero no cura, y entonces quieren otra solución que es un poco más permanente. Y entonces esa solución la vamos a ver ahora. En el momento que Mario quiera, nos vamos a ver esas imágenes del tratamiento que nos propone el doctor Raste, que es ese que vemos. Estamos ahora palpando, buscando los puntos gatillos, Sí, me imagino. sí. Lo explicamos según vemos las imágenes, ¿le parece, Vale. doctor? Yo allí también he marcado un poquito, no sé si se ve bien, Sí. los puntos que he buscado y la zona de radiación del dolor. Sí. Y ahora estoy inyectando un poco de anestético local, justo infiltrando el punto. Para que el dolor a la hora del tratamiento no se produzca, ¿no? Supongo. Hay menos dolor. Ese tiene 3 efectos por lo menos. El anestético local relaja el músculo, aumenta la circulación y quita un poquito del dolor del tratamiento. Entonces tiene efecto terapéutico. El líquido, una cantidad un poco más grande, Sí. está como disolviendo las cosas, el ácido láctico del tejido, y lo mete a la circulación, está limpiando un poquito. Y luego hay que tratarlo manualmente, después los puntos, para relajar otra vez, aumentar la circulación, relajar el músculo para que el metabolismo del sitio vuelva a normalidad otra vez. ¿Estos tratamientos qué duración tienen, doctor Ese Raste? tratamiento yo utilizo casi 1 hora por sesión. 1 hora por sesión. Ahí estamos viendo ya, ese sí es el Eso láser. es el pequeño láser que tengo, láser infrarrojo, que también utilizo directamente solamente en los puntos. Los puntos gatillo, Los aquellos puntos gatillo, aquellos que puntos provocan el dolor dolorosos. generalizado. Sí, sí. Y ahí se ve con rojo la zona, un poquito cuál es la radiación del dolor. Y ahora estoy masajeando el punto, está apareciendo un poquito con azul ahí. Sí. Y dando masaje a los puntos. Hay puntos de dolor que no son de gatillo, en los tendones y cosas que hay que tratarlos igualmente. Que el punto de gatillo se ha inventado más bien, o se describe el punto en un músculo que da radiación. Pero hay otros Que irradia el puntos, dolor, ¿no? Sí. Irradia el dolor. Pero sin embargo hay otros puntos que también provocan dolor, pero no son tan concentrados, digamos. Son concentrados, pero no se puede decir que es un punto gatillo. El punto gatillo tiene su definición exacta y hay otro tipo de puntos de dolor, pero en mi experiencia hay que tratarlos todos. Correcto. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa, muy breve, para la información publicitaria? Ya tengo aquí SMS que ustedes han enviado y que yo le voy a preguntar después de la publicidad.